La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Habiendo terminado estos primeros 3 versículos del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, vamos a meternos a una nueva argumentación, una nueva narrativa, una nueva enseñanza. En este caso tiene que ver con el ministerio. Ministerio, recordemos, un ministro es una persona que sirve. Ese es el sentido etimológico de la palabra. Cuando hablamos de un ministerio es un servicio que se presta. Un ministro es un servidor. Y Pablo se presenta como ministro y quiere seguir profundizando en la manera como él vive el envío que el Señor le hace. Recordemos que seguimos con este telón de fondo de la controversia que tiene con aquellos que han ido a inquietar a su comunidad, tratando de convencerlos de que Pablo no tiene autoridad, que ellos tienen mayor autoridad, que es importante que los corintios no sigan el camino de Pablo, este camino de la interioridad, de la libertad, del ejercicio de confianza en el Señor Jesús, ponerse en las manos del Señor Jesús desde su realidad de fragilidad, de pecado, en el sentido de egoísmo, de ofuscación de la conciencia, para permitirle al Señor Jesús que de manera gratuita vaya transformando sus vidas. Pablo ha experimentado que esa es la única manera de ser justificado, es decir, de ser ajustado, de ser sanado, de dejar que todas las facultades que Dios nos ha regalado funcionen con bien, y que el camino de los otros, que es volver a la ley, volver a los preceptos, aprenderse todos una serie de mandamientos, seguirlos a pie juntillas y creer que eso los va a ajustar o justificar, es una falacia. Entonces va a seguir ahora Pablo contrastando lo que era el ministerio anterior, el servicio, la predicación, digamos el liderazgo religioso de la antigua alianza con el de esta nueva alianza, que es la que él propone, la que él trata de encarnar. Y para esto vamos a leer el resto del capítulo, que no es un capítulo amplio, son los versículos del 4 al 18. Nos dice: esta confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. No es que seamos capaces de atribuirnos algo como nuestro, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para administrar una alianza nueva que no se apoya en la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero si el ministerio que lleva a la muerte, con sus letras grabadas en piedra, se realizó con gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés por el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación era glorioso, ¿cuánto más lo será el ministerio que conduce a la justicia? Más aún, lo que entonces resplandecía ya no resplandece, opacado por un esplendor incomparable. Si lo transitorio fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Animados con esta esperanza, nos comportamos con toda franqueza. No como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el fin de un esplendor pasajero. Con todo, se les oscureció su inteligencia y hasta hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, aquel velo permanece y no se descubre, porque solo con Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero al que se convierte al Señor, se le cae el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en su imagen con un esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Bien, recuperemos algunos elementos de esta simbología que está utilizando Pablo. Otra vez, el
telón de fondo es esta controversia. La autoridad que dicen tener quienes contradicen a Pablo y quieren llevar a los cristianos, todos ellos recién conversos, desde luego, y la gran mayoría de origen pagano, al judaísmo y a las prácticas propias de la ley, como hemos dicho, de la interpretación de la ley propia de la devoción judía de la época. Entonces Pablo está atacando, socavando, subrayando que ese camino no es el camino de la salvación. No se trata, por lo tanto, de seguir este tipo de prácticas. Ya hemos dicho, una visión de la religión como observancia de una serie de preceptos, sino un paso previo, que finalmente es la puerta de entrada a la experiencia religiosa auténtica de Dios, que es el silencio interior para el encuentro con el Dios vivo desde la conciencia plena de nuestra incapacidad para encontrar esa luz que transforma nuestras vidas. Lo que nos corresponde y de lo que somos capaces es de acudir a la cita con el Dios que nos espera, que nos encuentra, conscientes de lo que somos hasta donde podamos y entregar eso que somos en las manos de Dios y esperar. Dejar que el ministerio, digamos, el dinamismo de la transformación, de la redención, vaya cambiando nuestra interioridad. Por eso Pablo empieza diciendo, el ministerio que nosotros hacemos, el servicio que prestamos, no es algo que nosotros nos lo hayamos atribuido o lo hayamos desarrollado, sino que fue un don de Dios. Fue nuestra relación con Dios la que nos capacitó para esto y para administrar esta nueva alianza. Una nueva alianza, la novedad de esta alianza fundamental es que no es algo que es externo. No es una especie de pacto que se traduzca en un ritual, sino es algo que se va dando en el corazón del ser humano. Recordemos que el término alianza significa pacto y más en el fondo significa un tipo de relación, ¿no? Cuando alguien hace alianza, cuando alguien firma un pacto con una persona, pues se establece un vínculo. Ese es el vínculo que Israel sentía que tenía con el Dios vivo y desde ahí construyó su historia y su identidad. Y pues luchó para que ese vínculo no se perdiera. Mucho tiempo vinculado o identificado con la ley, entendida como preceptos, en esa especie de, pues, como de degeneración, podríamos decir, a la que llegó la devoción común en la época del Señor Jesús. Entonces Pablo subraya que aquí hay una nueva alianza. Esta nueva alianza no está escrita en ningún lugar, se vive existencialmente en el corazón del ser humano. De aquí viene esa frase tan fuerte, pero tan cierta, tan profunda de Pablo, ¿no? Es 2 Corintios 3 en el versículo 6. La letra mata, pero el espíritu da vida. La letra hace referencia, desde luego, al texto propio de la ley y sobre todo a la interpretación, como hemos dicho, pero también hace referencia a la mente, a una visión meramente racional del camino a Dios. Y el espíritu, como sabemos, eventualmente es intercambiable en la tradición cristiana con el término corazón. La mente, los dictámenes meramente de nuestra capacidad racional, mental, terminan matándonos. Lo que nos salva es la experiencia del corazón. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.